Una organización criminal envió una carta directamente a la policía canadiense. Y aunque esa frase suene difícil de creer, eso fue lo que ocurrió. No estamos hablando solamente de una amenaza enviada a una familia de un comerciante. Estamos hablando de un grupo criminal que quiso mandarle un mensaje a una institución del Estado. Y en un país como Canadá, donde la gente espera vivir tranquila, eso no se puede tratar como un detalle menor. La carta llegó a la policía de Oxford, en British Columbia. En ese mensaje la organización decía que tenía más de 1000 personas listas para ejecutar ataques dentro de Canadá. Ahora, esto hay que decirlo bien desde el comienzo. La policía confirmó que sí recibió esa carta, pero no confirmó que esa cifra fuera real. Y aún así, el hecho sigue siendo grave, porque a veces el miedo no necesita ser completamente cierto para causar daño. A veces basta con que la víctima lo crea. Ese es el punto de este video. No decir que Canadá está perdido, no decir que el país dejó de ser seguro, no venderte miedo. El punto es entender que hay amenazas que no se pueden minimizar solo porque todavía parecen muy lejanas. Porque cuando una organización criminal se atreve a escribirle a la policía, lo que está intentando decir es muy claro. Estamos aquí, tenemos gente y queremos que nos tengan miedo. Y ahí cambia la conversación. Porque una cosa es un delincuente escondido detrás de un teléfono celular y otra muy distinta es una estructura criminal intentando desafiar un país. Canadá no es un país en donde una familia debería vivir pensando que alguien puede cobrarle por dejarla en paz. No es un lugar en donde un comerciante debería abrir su negocio preguntándose si algún criminal le va a exigir algún dinero. Precisamente por eso hay que hablar de esto con mucha seriedad. En la carta había una palabra especialmente peligrosa: impuesto. La organización hablaba de cobrar un supuesto impuesto a los negocios. Y esa palabra no es cualquier cosa. Cuando un grupo criminal de estos habla así, no está buscando únicamente dinero. Está intentando ponerse en un lugar que no le corresponde. Está intentando comportarse como una autoridad paralela. Y ninguna banda criminal puede tener autoridad sobre una familia, sobre un negocio o sobre una comunidad en Canadá. Para entender quién aparece detrás de esta historia, hay que hablar de Lawrence Bisnoy. Este es un personaje que lleva casi 12 años preso en India, y aún así, las autoridades lo siguen señalando como la cabeza de una red criminal con operaciones fuera de ese país. Esa parte es la que hace que mucha gente se pregunte cómo es posible que alguien privado de la libertad pueda seguir apareciendo relacionado con amenazas, con extorsiones y con hechos violentos a miles de kilómetros de distancia. La respuesta está en cómo ha cambiado el crimen. Ya no siempre necesita estar físicamente frente a la víctima. Puede operar a distancia, usar comunicaciones digitales, mover instrucciones de un país a otro y apoyarse en personas que actúan dentro del territorio donde ocurre dicha amenaza. Eso no significa que todo esté claro y que cada caso sea igual. Significa que el crimen moderno puede cruzar fronteras con mucha más facilidad que la que uno imagina. Por eso una amenaza puede llegar hoy por WhatsApp, puede llegar como una llamada, puede llegar como un mensaje en el que alguien usa un nombre de alguien conocido para meter miedo. Y ese miedo también es parte del negocio. Porque si una persona cree que denunciar no sirve, el criminal gana terreno. Si una familia piensa que está sola, el criminal gana tiempo. Y si un comerciante paga en silencio, la organización aprende que la amenaza funciona perfectamente. Aquí en Ontario, una familia contó que alguien que decía representar a esta banda le exigió $2 millones. Después de esto, su casa fue atacada a tiros. La investigación tendrá que establecer todas las responsabilidades porque eso le corresponde a las autoridades. Pero hay algo que no necesita mucha explicación. El miedo que siente una familia cuando recibe una exigencia de dinero y luego ve atacada su casa. Él ve que eso es real. Y ese miedo es precisamente lo que estas organizaciones intentan usar para que las personas accedan a todo lo que están buscando. Este tema no se ha quedado en un solo punto del mapa. Las autoridades están investigando amenazas y hechos violentos en provincias como British Columbia, Alberta y Ontario. También hay que tener cuidado con algo. No todo mensaje que venga con el nombre de Bisnoy significa automáticamente que viene de la estructura principal. A veces otros delincuentes pueden utilizar un nombre conocido para aumentar el miedo. Por eso investigar bien es tan importante. Pero la carta a la policía puso este caso en otro nivel, porque ahí la organización ya no estaba hablando únicamente con una persona. Está intentando enviar un mensaje al país y aunque la cifra de más de 1000 personas no esté confirmada, el intento de intimidación sí existe. Esa es la parte que no se puede perder. La gravedad no está solamente en el número, está en la confianza con que una organización criminal se atrevió a decirle a la policía canadiense: nosotros también podemos actuar aquí.
Canadá reaccionó designando al grupo Vishnoi como entidad terrorista. Eso no significa que el problema se resolvió de un día para otro, pero sí dice mucho sobre el tamaño de la preocupación. El país dejó de mirarlo como una banda común y corriente y empezó a tratarlo como una amenaza con otro nivel de gravedad. Esa decisión le da al Estado muchas más herramientas para seguir el dinero, congelar bienes vinculados a una organización e investigar apoyos y conexiones dentro del país. Pero esa historia tiene otra capa, y es una capa muy delicada. Durante el gobierno de Justin Trudeau, Canadá dijo que investigaba acusaciones muy creíbles sobre un posible vínculo entre agentes del gobierno de India y el asesinato de un ciudadano canadiense activista Sikh, y fue asesinado en British Columbia. Después, la RCMP fue mucho más lejos y habló públicamente de vínculos entre agentes del gobierno de India, actos violentos y crimen organizado dentro de Canadá. También apareció el nombre del grupo Vishnoi dentro de esa conversación. India negó obviamente esas acusaciones y eso también hay que decirlo. Aquí no estamos afirmando que ya exista una sentencia que explique todo lo que pasó. Estamos diciendo que las autoridades canadienses hicieron afirmaciones muy graves y que esas afirmaciones no se pueden borrar como si nunca hubieran existido antes. Luego llegó McCartney al gobierno de Canadá y él decidió reconstruir las relaciones con India. Volvieron los acercamientos diplomáticos, volvió la conversación política y los dos países empezaron a moverse hacia una relación mucho más estable. Y eso puede pasar entre gobiernos. Los países hablan incluso cuando tienen heridas abiertas. Pero una cosa es la diplomacia y otra muy distinta es la obligación de proteger a las personas que viven dentro de Canadá. Ese es el equilibrio que hay que entender. Canadá necesita relacionarse con India, claro que sí, porque India es una potencia mundial y tiene un peso enorme dentro y fuera del país. Pero reconstruir una relación diplomática no puede significar mirar hacia otro lado cuando hay amenazas dentro del país, extorsiones y preguntas pendientes sobre seguridad. Los gobiernos pueden sentarse a hablar, claro que sí, pero al mismo tiempo el Estado tiene que investigar y proteger a todas las personas que vivimos aquí. Y por eso este tema no se queda en los gobiernos. Si una amenaza llega a una casa, a un negocio o a una familia, deja de ser una discusión cerrada. Se vuelve una preocupación completa y colectiva. Allá no importa si el problema empezó en otro país o si el nombre que aparece en el mensaje viene de una red transnacional. Lo que importa es que una persona en Canadá está siendo presionada, intimidada o extorsionada. Y frente a eso, la respuesta no puede ser el silencio. Y si alguien recibe una amenaza de este tipo, lo primero es conservar todo. Mensajes, números, audios, cartas, capturas, todo, cualquier detalle que pueda servir. No hay que borrar pruebas por miedo, no hay que asumir que es una broma, no hay que intentar resolverlo solo. Una amenaza de extorsión se denuncia, porque cada reporte puede ayudar a conectar casos que probablemente parecían separados. Y en investigaciones como estas, una pieza pequeña puede terminar siendo muy importante. Yo digo eso también como latinoamericano. Nosotros sabemos lo que pasa cuando el miedo empieza a mandar. Hemos visto organizaciones criminales crecer porque la gente empieza a creer que hablar es inútil. No estoy diciendo que Canadá viva la misma realidad de América Latina. Canadá sigue siendo un país muy tranquilo y muy seguro, pero precisamente por eso hay que cuidar esa tranquilidad. Las amenazas no se enfrentan cuando ya están normalizadas, se enfrentan muchísimo antes. También quiero dejar algo claro. Este no es un problema contra alguna comunidad, no es contra los ciudadanos de India, no es contra los estudiantes internacionales, ni contra las personas que llegaron legalmente a trabajar a este país. El problema aquí son los criminales, los que extorsionan, amenazan, disparan o ayudan a meter miedo dentro de Canadá. Ser firme contra el crimen no significa generar odio, significa proteger a la gente honesta. La carta enviada a la policía fue un intento de intimidar, no solamente a una institución, sino también a todas las personas que escuchan esta historia y piensan que tal vez es mejor no meterse. Pero eso no puede ser la respuesta. La respuesta tiene que ser información, denuncia y firmeza. Porque cuando una organización criminal intenta imponer miedo, quedarse callado únicamente les facilita el camino. Y Canadá no puede permitir que ese tipo de amenazas se vuelvan costumbre. Y eso es lo que yo te quería explicar el día de hoy. Este video no es para que salgas con miedo, es para que tú entiendas la gravedad del caso. Canadá sigue siendo un país muy tranquilo y justamente por eso hay que defender esa tranquilidad. Si tú recibes una amenaza, denúnciala. Y si conoces a alguien que está siendo extorsionado, acompáñala a buscar ayuda. Y si este video te ayudó a entender lo que está pasando en Canadá, compártelo con alguien que probablemente viva acá o que esté pensando en venir.
Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte los próximos videos. Y por último, si quieres apoyar este proyecto, recuerda que también tienes el botón de gracias en la parte de abajo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye. Ciao.